Buenos días, amigos del Perú. Gracias por estar presente en esta transmisión de Todo Cambia Noticias. El día de hoy, sábado 12 de julio del 2025, en una hora que generalmente no solemos hacerla, pero dado el nivel del invitado, amerita. Y yo agradezco la presencia del doctor Héctor Béjar, es ministro de Relaciones Exteriores aquí en Todo Cambia Noticias. Siempre es grato tener personalidades que nos ayuden a analizar lo que pasa en el Perú, poner de alguna manera la agenda política, porque no hay que permitir que solamente los de la derecha que concentran todo el poder en nuestra patria, el Perú, nos pongan la agenda. Es necesario convocar a las voces que representan al pueblo o la otra opción, esa opción más popular, esa opción que está del lado de la historia, del lado de los invisibilizados, del lado de la gente que está siendo atropellada en sus derechos, violentada en todo sentido y que la tenemos de una u otra manera protestando constantemente, justamente porque ven que el Estado está tan ausente y no solamente eso, ven que la violación de derechos humanos está tan presente en este régimen dirigido por las fuerzas más nefastas en la historia del Perú, como son Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Libre. Ahí hay que anexarlo. Bueno, fácilmente los de Perú Libre se han puesto el kimono y se arrodillan ante quien pues maneja realmente los hilos del poder. El día de hoy tenemos, como les decía el doctor Héctor Béjar, con quien vamos a hablar de las protestas en el Perú, la unidad del sector popular. ¿Existen las condiciones? ¿Están dadas estas condiciones para lograr esa unidad? Pues aún es una unidad solamente con afán puramente protagónico, electorero y oportunista. También vamos a hablar sobre la concentración del poder en ese parlamento, en ese congreso que hace tabla rasa de todo cuanto llegue a sus manos. El aumento de sueldo de una impresentable como Dina Arcila Boluarte Segarra. Un pueblo que clama justicia y bueno, vamos a ver que si está al compás de quién está o controlado por qué grupos de poder. Estas y otras preguntas que ustedes, amigos de Todo Cambia, puedan plantearnos obviamente, con las preguntas hechas en un marco de respeto y consideración siempre a nuestros invitados. De esta manera, amigos, 6 de la tarde con 1 minuto en Europa, 11 de la mañana con 1 minuto en el Perú. Iniciamos Todo Cambia Noticias. Doctor Héctor Béjar, bienvenido a Todo Cambia Noticias. Les saluda desde la ciudad de Milano, Italia, Manuela Bastidas. Hola Manuela, ¿qué tal? Saludos para usted y para todos los que nos están siguiendo o viendo. Gracias una vez más por la presencia suya en este espacio. Sabemos que está con una agenda bastante recargada y por eso su Como siempre. disposición de tiempo hay que sacarle el máximo de provecho. No sé si me dicen, yo pregunto a los seguidores si estamos bien con los volúmenes, están escuchándolo bien y si no, ustedes denme la pauta para ver aquí en la parte técnica si es que no se escuchará bien. Yo lo tengo bien, pero por ahí hay algunas voces que me dicen que no, o no se le está escuchando bien. Esperemos que sí. Doctor Héctor Béjar, una vez más, el Perú pierde a uno de sus hijos a manos de las balas del Estado.
este régimen se sigue manchando las manos de sangre. Tenemos casi a 80.000 mineros que están protestando y porque, bueno, no se da solución a los graves y grandes problemas que aqueja el país. ¿Cómo analizar este contexto? Hemos pasado de las protestas por inseguridad, que no se han resuelto, por cierto, de las protestas reclamando y exigiendo el derecho al voto, a las protestas por inseguridad y ahora a las protestas del sector minero. En medio de estas protestas vemos cómo se cega la vida de nuestros compatriotas y el Estado hace caso omiso a toda una serie de reclamos. Lo que es peor, em, dejamos muchas familias enlutadas. ¿Cómo analizar este momento? En primer lugar, yendo por el primer plano, digamos, antes de entrar a las bases y las causas, el hecho de que haya una persona muerta más en la larga lista histórica del Perú, porque hay que decir que en la historia del Perú esto fue siempre. Esto es parte, ¿cómo podríamos decir?, intrínseca de la nacionalidad peruana. Eh, Matar a los que protestan. Aquí hay un régimen histórico que no está dispuesto a tolerar ninguna discrepancia. El que protesta muere. Y eso está expresado en que seguramente los protocolos, es decir, las directivas que norman la conducta de las Fuerzas Armadas y policiales en casos de protesta siguen siendo las mismas. Es decir, usar armas letales contra el pueblo. Y bueno, desgraciadamente, poniéndonos un poco cínicos, podemos decir que el peruano, el peruano que ha muerto en el sur con balas de la represión es un muerto más. Y habrán muchos más mientras este tipo de régimen continúe ejerciendo el poder. Eso es lo inmediato. Pero esto esconde, como todos sabemos, una realidad mediata, una realidad más profunda, que en este caso es sumamente cambiante, y eso es lo nuevo. El Perú de los últimos años es un Perú movedizo, heterogéneo, cambiante, en el cual están surgiendo nuevos y nuevos y nuevos grupos que, a diferencia de los grupos históricos que protestaron y pelearon en el siglo XIX o en la primera mitad del siglo XX, o incluso en todo el siglo XX, ahora en el siglo XXI son gente que tiene poder económico. En otras palabras, nuestros televidentes u oyentes se van a extrañar, pero yo voy a hablar de burguesías. No estamos frente a un pueblo común, estamos frente a burguesías que están emergiendo, que en el caso del sur son burguesías cuya base, aparte de la base comunera histórica que todos sabemos, es ahora una base comercial. Están basados sobre todo en el comercio, en el poderoso comercio del sur, de un país que, como el Perú, es un país cuya población crece y tiene cada vez más capacidad de consumo. Y en el caso del centro y del norte, que es lo que estamos viendo, es una burguesía basada sobre todo en el oro. El oro está a $3.000, más de $3.000 la onza. Y ahora es mucho más negocio extraer oro que fabricar cocaína. Esto no significa que la cocaína sea otro de los grandes renglones de exportación del Perú. No, de ninguna manera. Pero significa que al lado de la cocaína ahora tenemos el oro. Y ese oro da lugar a que en su explotación estén
desde las grandes minas que responden a la actividad de empresas transnacionales, como la Newmont, por ejemplo, que es la que está en Cajamarca, hasta el mínimo campesino pobre que empieza a abrir huecos o a lavar el río de su comunidad para extraer algunos gramos de oro. Allí tenemos entonces un enorme sector social desconocido porque el Perú no tiene datos oficiales concretos sobre cuántos son los mineros. Se dice que podrían haber hasta medio millón en todas las regiones del Perú. Hay un registro que habla solamente de 30.000 o de 50.000, pero ese es el registro oficial. Y es una actividad creciente, alrededor de la cual se reúne multitud de sectores económicos muy fuertes, porque hay que tener en cuenta que no es que yo voy y simplemente abro un hueco en el suelo de mi comunidad. Yo necesito explosivos, necesito maquinarias. Cuando se trata de ríos necesito enormes máquinas extractivas que remueven la arena. Eso es un capital fijo muy fuerte, muy fuerte. Entonces, cuando hablamos de campesino pobre o de minero pobre, en realidad estamos hablando del último explotado, que es la cola de este sistema. Pero quienes manejan este sistema, que son obviamente desconocidos, tienen muchísimo dinero. Y además, obviamente, ¿a quién le están vendiendo? A los grandes monopolios del oro en el mundo. Porque los grandes compradores de oro en el mundo, sabemos, son China y Suiza. Pero en realidad ahora todo el mundo está comprando oro desesperadamente porque saben que el dólar ya no vale nada y que los días del dólar son contados. Entonces, por si acaso, me refugio en el oro. Eso es lo que está pasando. Y eso está ocasionando cambios sociales importantísimos en el Perú, que es muy difícil de analizar socialmente y económicamente y mucho más difícil de prever políticamente. Pero creo que sí podemos hablar de estos sectores emergentes que tienen un gran poder económico y que sin duda van a causar cambios fundamentales en el próximo proceso electoral. Qué importante lo que usted acaba de señalar, ¿no? Es un sector social desconocido, pero que a su vez va a generar pues estos cambios sociales porque van a ser parte, van a jugar su papel en este proceso electoral y ya están jugando su papel en este momento de grave crisis, ¿no? Hay que resaltar también que quienes están ahora protestando están bloqueando carreteras, es parte de la protesta, pero lo que sí no se puede permitir, y creo que en ello coincidirá doctor Héctor Béjar, es que se siga perdiendo vidas en medio de las protestas, ¿verdad? Exactamente. Y lo que yo he tratado de decirle es que siendo que el protocolo de matar gente sigue en el Perú, y el Perú de hoy es el Perú colonial, porque esto viene desde la colonia, esto es parte del colonialismo interno. Una parte fundamental e inmediata de la lucha de todo, ni siquiera hablo de izquierda, de todo aquel que respete el humanismo, tiene que ser acabar con esa política. No puede ser que en el Perú se siga matando a los que protestan, de ninguna manera. Creo que todos coincidimos en ello, al menos de los que estamos del lado del sector del pueblo, del sector popular, doctor, es que se pretende imponer el miedo, las balas, las botas, el terror desde el Estado, justamente para silenciar la protesta o para crear un clima de alta zozobra cuando hay intereses económicos que les conviene. ¿Cómo manejar, cómo saber identificar este momento y cómo
aprender a luchar, si se quiere, contra este terror, este miedo que se trata de imponer desde el Estado, desde este régimen. Es muy difícil hacerlo porque es muy complicado. Desde el punto de vista político, no podemos permanecer indiferentes al hecho de que, si bien es cierto que han matado a esta persona, a este peruano en el sur, la conducta del gobierno actual frente al movimiento de ahora es bastante distinta a la que se hizo en las protestas por la destitución de Castillo. Aquella vez toda la sociedad antigua, medieval, colonialista peruana se movilizó de manera histérica contra aquel movimiento. Era mucho más clara la contradicción. En ese caso, mientras están matando a este peruano en el sur, en el centro de Lima, miles de mineros que tienen la capacidad además económica para llegar y venir e imponer su presencia, no diré que son respetados, pero ahí están y tienen acceso al poder. Porque además hay que decir que los dirigentes políticos de este movimiento no son gente de izquierda, son gente de derecha. Así es. Algunos de ellos pertenecen al Partido Renovación Popular, que es el partido más, como le puedo decir, cavernario de la derecha peruana. Así es, Entonces, por eso era la pregunta, ¿cómo identificar, no? Parece que hay protestas que les conviene al sistema o al régimen, y hay otras pues que protestas no, que obviamente claro. actúan, su actuar frente a a las protestas que en sí, en la práctica tiene características, pero los tratan con guantes diversos, con guantes muy blandos en este momento, a pesar de que hay un muerto, obviamente. Efectivamente, entonces, también desde el punto de vista del mapa social del Perú y político del Perú, resulta que ahora estamos frente a un sur con una, yo insisto en la idea discutible, lo reconozco, de burguesía emergente del sur, opuesta incluso con raíces indígenas, que reclama una identidad indígena clara y que se opone claramente al sistema, de esta nueva burguesía que aparece en el centro y en el norte, de una conducta mucho más fluida, eh, que puede negociar o acompañar a gente como Acuña, el hombre que es dueño del norte, de Chiclayo y de Trujillo, comprando a todo el mundo, que tiene comprado el norte, o que incluso cuando viene a Lima puede negociar con el gobierno. No es que ellos acompañen, sino que, me refiero a los negros, sino que ellos tienen una actitud menos política y más depredadora, porque mientras los comerciantes del sur no son depredadores por el mismo tipo de su actividad, estos sí son claramente depredadores. Háblese de grandes o de pequeños, o de mínimos. Todos depredan, todos están dispuestos a depredar el territorio del Perú. Y eso es lamentable, lo señalan ya algunos columnistas. En el último número, por ejemplo, de la revista Hildebrand aparece un artículo muy interesante en que uno de los columnistas habla de haber presenciado la reunión de una comunidad campesina, que está reunida ya no para combatir o quejarse de la minería, sino para hacerla. Y nosotros sabemos lo que significa hacer minería en el Perú. Hacer minería en el Perú significa conseguir cianuro,
conseguir venenos, conseguir explosivos, depredar, depredar el territorio. Entonces estaríamos frente a la última depredación del Perú, que es un territorio tan noble que ha resistido todas las depredaciones desde 1600, porque los únicos que no depredaban eran los incas y los preincas, los precolombinos. Pero a partir de ellos empezó una larga, constante, permanente y multiforme depredación del territorio peruano, del territorio andino, del costeño y del marino. Y este noble territorio, esta noble naturaleza todavía resiste y no sabemos cuándo reaccionará. Espero que sea pronto para que ponga orden, porque ya que nadie puede poner orden en el Perú, a nadie le interesa poner orden. El orden es parte de la personalidad, el desorden es parte de la personalidad peruana hoy día. Nadie sino la naturaleza eh, puede hacerlo. Esa es la situación. Así es. Son diversos los temas los que vamos a tratar de abordar. Conversar con el doctor Héctor Béjar, una gran personalidad, hace que abordemos diversos temas, ¿no? Vamos a tratar de hacerle la mayor cantidad de preguntas. Ya le han lanzado varias en el chat que espero usted pueda en su momento responder. Pero no nos quedemos solamente en el tema de los mineros que hoy están protestando en las calles, recordando obviamente que quien está conduciendo estas protestas es un militante activo de Renovación Popular. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Y bueno, en medio de estas muertes, en el Perú se tiñe de sangre cada cierto tiempo y qué pena decirlo porque muchos de los que cegan la vida de nuestros hermanos o de los que quitan la vida de nuestros hermanos, de los asesinos del pueblo, son militares y son policías. Y desde el Congreso de la República se sigue impulsando normativas, leyes y un conjunto de acciones orientados a protegerlos y a lograr la impunidad. Hace poco se ha aprobado un proyecto de ley de la impunidad y esto obviamente dirigidos a militares y a policías. ¿Qué opinión le merece, doctor Héctor Béjar? Ellos están avanzando hacia el régimen que quieren. Ellos quieren un régimen duradero. Y ese régimen duradero, por supuesto, incluye el, la amnistía, que es mucho más que el perdón, porque la amnistía significa borrar delitos, la amnistía a los que han cometido crímenes de lesa humanidad. Con eso Perú se pone fuera de la ley internacional y está decidido eso. Es decir, el Perú se alinea con los países más depredadores y criminales del mundo. Porque también hay que decir que las víctimas, los miles, decenas de miles de víctimas de los atentados contra los derechos humanos nunca fueron indemnizados. Las indemnizaciones fueron pequeñas y llegaron muy tarde. Y los pueblos que fueron asolados, las familias de los torturados, de los asesinados, nunca merecieron ni siquiera las disculpas del régimen. Y todavía tenemos por ahí un museo que ha tenido que ser instalado con presión internacional, que es el Museo de la Memoria, que es ahora el Museo de la Memoria y la Reconciliación. Es decir, tenemos que reconciliarnos con los criminales. Esa es una línea de la derecha peruana muy antigua, no es nueva, y el triunfo final de esa línea es precisamente esa ley. Entonces estaremos al borde de que, porque eso no va a quedar ahí,
de que la criminalidad va a gobernar el Perú. Y eso es lo que se está preparando. No solamente se está preparando un régimen de ultraderecha conservadora y cavernaria, sino además un régimen que disculpe, perdone, ensalce y aplique la criminalidad. No creo que los peruanos y las peruanas estemos dispuestos a aceptarlo. Yo no creo. El pueblo no está por eso. Hay un gran malestar. Todos sabemos que el gobierno actual no tiene ni siquiera el mínimo de la aprobación. Es un gobierno que no existe en las estadísticas, pero que continúa allí por inercia, por la inercia que le impone la poca capacidad que tiene el pueblo para resistir y protestar. Porque como a uno le van a meter balas y sale a la calle, pues nadie sale a la calle. Y todo el mundo, de izquierda o no de izquierda, hace el balance de costo-beneficio. ¿Qué voy a ganar y qué puedo perder? Y por supuesto, si puedo perder la vida, prefiero murmurar, renegar, pero solo, nada más. Porque la soledad también es algo que hoy día está siendo ensalzado desde las políticas públicas del Perú. La solidaridad ha desaparecido como entidad nacional, como característica de nuestro país, como una característica milenaria de nuestro país. Existe, por supuesto, de hecho, pero en el discurso oficial ha desaparecido. Acaba usted de señalar es que la población peruana no está dispuesta a este borrón y cuenta nueva, a este perdón, a esta reconciliación. ¿Cuánto importa para una disposición la preparación? ¿El peruano está preparado? Teniendo en cuenta, doctor, de que si bien es cierto, si vamos lo más cercano, el 90 se violentaron derechos, el 80 se violentaron derechos, el 90 también, el 2000 igual, desde el Estado, desde los gobiernos de turno, pero actualmente estamos viviendo el mismo escenario con los mismos actores, lo que es peor. Entonces, ¿cuánto implica la preparación y cuánto implica la información? No solamente la disposición para hablar de una muy lejana reconciliación que en el Perú no veo, salvo que me equivoque, no se ve esas condiciones, doctor. La reconciliación es necesaria y es deseable, pero la reconciliación significa la revelación de todo lo que pasó. No podemos pedir que este sea un país sin memoria. Precisamente recuperar la memoria o mantener la memoria forma parte de la salud mental. Y el Perú tiene un problema de salud mental, nacional e individual. La salud mental no solamente es un problema individual en el Perú, no reconocido, escondido, sino es un problema colectivo. Es un país desmemoriado y en el cual se cultiva la desmemoria, porque no solamente lo que pasó, lo terrible que pasó en la década de la lucha subversiva y terrorista y antiterrorista en el Perú, no solamente esa década ha sido olvidada, sino toda la historia del Perú. Los chicos hoy día, todos sabemos, en los colegios y en las universidades no reciben cursos de historia, ni de geografía tampoco, que eran los cursos clásicos que todos recibimos en la antigua educación a la cual acusábamos de medieval y contra la cual luchamos todos. Pero esa educación era mejor que la que tenemos hoy día, porque por lo menos te decían en qué país estabas, tenías que estudiar geografía universal y geografía peruana, y tenías que estudiar historia universal y historia del Perú. Entonces sabías qué pasaba con tu país, obviamente era una historia limitada, pero finalmente era una historia, pero ahora ni siquiera tienes esa historia mentirosa que nos contaron. No tienes nada. Entonces, esta es una población ciega
que no sabe dónde está ni a dónde va, ni puede siquiera interesarse en eso porque está en el día a día. Esto coincide y consuena perfectamente con lo que también han conseguido los dueños del Perú y del mundo, ¿no? Porque ese no es solamente un fenómeno peruano, es un fenómeno universal. Lograr una sociedad sin derechos. Hoy día en el Perú, salvo muy pequeñas islas que vienen de grandes luchas antiguas, como algunos sectores obreros, que son muy pocos, cada vez menos, eh, salvo eso, estamos en una sociedad sin derechos. La gente no sabe ni siquiera que existen los derechos. La gente no sabe que debería tener derecho a una jubilación, a un retiro, a un descanso. Suiza está discutiendo hoy y van a hacer un referéndum sobre si se permite este, a las que los empresarios abran las tiendas 2 días al año, los domingos, 2 domingos al año. ¿No? En el Perú se trabaja todos los días y todas las noches. La gente no cesa de trabajar porque hay pánico, que es el otro tema en el Perú. Es una sociedad que vive el miedo a la desocupación, el miedo al hambre, el miedo a no tener para comer mañana. Y ese miedo es un miedo en la ignorancia. Ese es el paraíso que nos ofrecieron los neoliberales y que obtuvieron y que ahora quieren que permanezca por los siglos de los siglos. Pero espero que ellos no logren su objetivo, porque de todos modos, quieran que no, hay sectores emergentes, como lo hemos visto al comienzo de esta sesión, que harán lo posible por hacer los cambios que sean necesarios. Así es. Y justamente para que eso no se logre, que los de la derecha continúen en el poder por los siglos de los siglos, obviamente, es que debemos de actualizarnos, escuchar información que nos ayude a entender la realidad de nuestra patria, el Perú, escuchar disertaciones tan importantes como las que hace el doctor Héctor Béjar y otros invitados que son convocados a estos espacios para conocer la realidad nacional, para tratar de capturar el poder y ponerlo al servicio y en manos del pueblo, por supuesto. Doctor, las personas pasan, las instituciones quedan. Ese es un eslogan, un dicho que frecuentemente se dice, pero yo quisiera hacerle la pregunta. ¿Se le ha ido la cámara, doctor Héctor Béjar? Si la podría prender, por favor. En tanto que el doctor Héctor Béjar retoma en la comunicación. Gracias por estar presente a nuestros invitados, a Samuel Alarcón Valencia, a R. Masco, a cada uno de los presentes, a Martín Valdeón, de igual manera a Roberto Muñoz, a Luis Enrique y a Julia Janto. Gracias, gracias por estar presente. Raúl Yaranga Caguana, gracias. Muchas personas a las cuales conozco y otras no, pero que las redes nos las acercan. Hay varias preguntas, ojalá que nos dé el tiempo de hacerlas todas. Doctor, le decía, las personas pasan. Tenemos impresentables, personas que no saben ni dónde están parados, producto de la educación y producto de la manipulación de la verdad, y están en puestos importantes y han degradado muchas instituciones. ¿Cómo hacer para que, me refiero a las instituciones, como el Ejecutivo, el Legislativo, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional tan cuestionada, las Fuerzas Armadas, recobren su prestancia, recobren su razón de ser, se apeguen a la población? Cuán importante es que en esos espacios estén personas con no solamente sólidos principios y valores, sino con catadura moral. ¿Qué hacer, doctor, para fortalecer esas instituciones desde la ciudadanía, por cierto? Hay cosas muy concretas que se pueden hacer y forma parte de la toma de conciencia, especialmente de los sectores que quieren cambiar el Perú en el sentido positivo, usar los mecanismos que tenemos a disposición y que no son usados.
Yo tengo esta tarde una reunión con grupos de izquierda y les recordaré que la izquierda en el Perú, que hace mucho tiempo perdió la virginidad, pues ya no podemos hablar de una izquierda intachable, ya no lo es un sector más como otros. Eso es lo negativo, pero lo positivo es que la izquierda es un actor importante en el Perú, sumamente importante. Y tiene todavía mecanismos que puede usar pero que no usa. Por ejemplo, en el Perú hay una ley por la cual el Estado subvenciona a los partidos que han obtenido determinado nivel de votación mínimo. Disfrutan de esa subvención al menos prácticamente todos los partidos que están en el Parlamento. No sé cuántos partidos de izquierda hay en el Parlamento porque se han fraccionado, pero todos disfrutan de ese beneficio. Entonces, no solamente están disfrutando de un sueldo que está muy por encima del sueldo mínimo, que por lo menos es 10 veces más que el sueldo mínimo, eh, y diría hasta 20 veces más que el sueldo mínimo. Y entonces ellos cómodamente podrían usar parte de sus sueldos, que, como le repito, exceden a lo que uno necesita para su consumo diario, podrían ponerse de acuerdo, formar un fondo, crear una fundación y además usar los fondos que les da el Estado para financiar su partido o sus partidos para crear una universidad popular. En los años 30, sin tener ese dinero y en condiciones de persecución, José Carlos Mariátegui y otros miembros de la poderosa y hermosa y totalmente pura generación de 1930 formaron las universidades populares González Prada. No sé cuántos años después, el 2000, ¿cuánto estamos? 2025, el 2025, esta izquierda que ha usado todo ese hermoso legado en su propio beneficio, tiene la obligación moral de retribuir ese beneficio, en vez de estar haciendo homenajes todos los años a José Carlos Mariátegui. Deberían formar una gran universidad popular. Podrían tener un canal de televisión popular, podrían tener una cadena de emisoras populares que ya existen pero por iniciativa de gente heroica en cada provincia y en cada pueblo del Perú. Y la izquierda podría ser un poderoso actor social y político. ¿Por qué no lo hacen? Les formularé esa pregunta esta tarde. Así es que ojalá que haya respuesta a esa pregunta, porque sí, pues cuando usted hablaba de la Universidad Manuel González Prada, recuerdo que mi madre se formó en una de esas universidades y algunos de mis hermanos. Y es necesario tener canales, fuentes, espacios donde se forme al pueblo, se le dé lo que no se da en las instituciones públicas porque sabemos que están controladas por el sistema, doctor Héctor Béjar. Eh, Disculpe, porque la otra parte de lo que le digo está en quienes irían a esa universidad popular. Hay en este momento en el sur comunidades quechuas, aymaras que tienen dirigentes que ya pasaron por la universidad. Hay en todo el sector amazónico, de las comunidades amazónicas, dirigentes que ya pasaron por la universidad, que son profesionales. Hay en los pocos sindicatos que hay en el sector urbano, pero también en los
en los barrios populares mucha gente que son activistas y que están trabajando. Ellos ya no necesitan esa universidad popular al nivel en que se estaba en los años 30, porque en las universidades populares de los años 30 no solamente iba Mariátegui a dar sus famosas conferencias, que eran conferencias semanales sobre la situación mundial, sino también se enseñaba a leer y escribir y a contar y las matemáticas elementales. Ahora tienes que hacer universidades de posgrado revolucionario, de pensamiento crítico, que analicen críticamente lo que les dieron a esos dirigentes en las universidades y que postulen un programa real de gobierno, no una lista de lavandería, sino que pongan no necesariamente a los actuales dirigentes políticos, sino a esa nueva dirigencia surgida directamente desde la base, a esa base en posibilidades de gobernar. Y yo creo que eso sería imparable, porque tiene una fuerza económica poderosa y una fuerza social poderosa. No necesitamos mucho trabajo para hacerlo. Necesitamos simplemente una voluntad revolucionaria, una voluntad de cambio y transformadora. Así es. Espero que eso exista todavía. Ojalá, ojalá que se encuentre a las personas idóneas ahora, que es el momento adecuado para ello. Doctor Héctor Beja, de un tiempo a esta parte, siempre a puertas de un proceso electoral, se nombra una palabra, digo yo, muy esquiva, muy poco practicada, tan lejana de lo que debería ser las organizaciones políticas, sociales, tan manoseada inclusive, tan poco practicada, la unidad. En este momento en el que estamos crítico a nivel político, social, económico, de violación de los derechos humanos, con poderes capturados y que están en manos de mafiosos, criminales, dueños de partidos. Usted lo sabe mejor que yo, seguramente porque está en el Perú, con topos en el Congreso y en todo tipo de organización con zamarros en la política, ¿cómo lograr eso mágico que es la unidad? ¿Cómo hacer que realmente se logre en el pueblo? Porque es necesario. Lo que sí debo de saber y debo de reconocer que la unidad es necesaria. Solos no podemos hacer nada. Pero esa unidad, ¿sobre qué bases? ¿Con quiénes en este momento, doctor? Mire, la semana pasada estuve en un barrio de Lima que se llama Atevitarte, es un barrio muy popular. Me invitó un grupo de un partido, uno de los partidos de izquierda que se llama Juntos por el Perú. Y ahí me di cuenta de que no estaba solamente gente de Juntos por el Perú, es que había gente de otros partidos. Es decir, la división es en las alturas de la izquierda, no es en la base. En la base la gente en la práctica no reconoce divisiones. Entonces, el tema de la unidad es un tema de los grandes de la izquierda, no es un tema de los chicos. Para los chicos la unidad es obvia, la tienen en sus barrios, en sus comunidades. Una comunidad aymara no piensa pues en la unidad, no necesita. Tiene sus propias autoridades milenarias o centenarias, ¿no? Y tiene un funcionamiento totalmente colectivo. Entonces, yo creo que por las alturas es imposible, no se va a lograr nunca la unidad. Será siempre un discurso, que ya es un discurso gastado. La unidad va por la base. La unidad se logrará en el momento en que esa base pueda crear una realidad que por su propio peso,
Ya, aquí ya empiezo a soñar, ¿eh? Aquí empiezo a soñar, aquí empieza la utopía. Que por su propio peso sea más que los expertos en los manejos del poder arriba. Y parte de lo que le digo, esta supuesta, que ojalá alguna vez exista, universidad para la gente del pueblo en el Perú, si es que eso existiera, saldría de ahí. Por, por, por consecuencia natural, no necesitaríamos ni siquiera plantearlo. Usted acaba de señalar algo, sí, sí, pues es cierto, ¿no? La división la generan los que están arriba, nos referimos a los propietarios de los partidos, a los que logran tener la conducción de las organizaciones políticas, a los que les gusta vivir de las tetas del Estado, a los que ya saborearon una cuota de poder y quieren repetir el plato. Y también ha hablado de la unidad de las bases, pero doctor Héctor Béjar, le hago la siguiente pregunta. La unidad entendida para lograr hacer política y por consecuencia lograr tener el poder, porque no estamos hablando de la unidad para lograr un trabajito, la unidad para otra cosa simple, sino lograr esa unidad desde las bases para lograr tener el poder y conducir los destinos de nuestra patria. ¿Cómo lograr? Porque para eso se requiere un líder, alguien que conduzca, pero que no sea traidor, que no sea oportunista, que no sea argollero o eh, o que sus apetitos personales los tenga que deponer, doctor Héctor Bejar. ¿Cómo lograr ello? Bueno, ese líder no ha aparecido, no lo tenemos en este momento. Y quizás sea mejor, porque creo yo que en vez de un líder deberíamos pensar en una promoción de gente aymara, quechua, gente de los pueblos amazónicos, de los barrios de Lima, de las rondas que todavía existen, aunque debilitadas. Allí hay una promoción. Y yo, por supuesto, no le estoy hablando de santos. Mi visión de la sociedad hace tiempo que es una visión adulta, que no es una visión de joven adolescente ilusionado. Yo sé que eso va a tener sus problemas. No creo ya en el pueblo inocente. Creo que la corrupción ha tenido todas las capas sociales en el Perú, incluidas las populares, y por tanto lo único que espero es que simplemente el Perú lo gobiernen los peruanos y las peruanas. No, no esta gente que son extranjeros colonialistas, nada más que eso. Espero, por supuesto, lo mejor en términos sociales. Hay políticas públicas sociales ya aprobadas en muchas partes del mundo, de las cuales aquí tampoco se habla y que aquí han sido totalmente eliminadas. Pero bueno, eso es parte de la lucha futura. Y por tanto, yo lo único que quiero es un gobierno del Perú, nada más que eso. No tengo más ilusiones, porque sé que con ese gobierno del Perú, con toda esta gente de la cual estoy hablando, va a haber que luchar también. Eso nos dice la historia, realistamente hablando, ¿no? Y por tanto es muy importante seguir pensando. Al lado de esa columna popular debe haber una columna de pensamiento crítico siempre. Nunca, nunca hay que abandonar el pensamiento crítico. Y siempre habrá sectores de minoría, porque es la historia del mundo la que lo demuestra, que serán perseguidos y que serán aquellos que planteen los cambios necesarios que a los que tienen poder no les convienen, ¿no? Uno de los Lamento actores darle, principales, lamento darle esta visión esperanzadora, pero creo que hay que ser realista. así es, así es. Uno de los actores principales en todo proceso
em, de lucha, de transformación, de refundación, de revolución, que le voy a pedir que me explique qué diferencias hay entre estas tres categorías: transformación, refundación, revolución, porque muchos se menciona, hay que lograr la transformación del Perú, ta, 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 revolución, ta, 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 refundemos el Perú. ¿Ma qué significa? Pero antes de eso, doctor, uno de los actores principales para lograr estos cambios bajo estos nombres son los jóvenes. ¿Qué cree usted que está pasando con los jóvenes que no los vemos como actores protagónicos, con excepción obviamente de algunos, pero no la gran mayoría? ¿Cuánto implica el no leer, el no tener pensamiento crítico, el no conocer la realidad? A los jóvenes los lobotomizaron por la vía de la televisión, este, el cine de entretenimiento, el entretenimiento en general, y por la vía de anular en el sistema educativo todo aquello que comprometa al régimen establecido. Entonces es una generación lobotomizada. Enteren, cuando digo lobotomizado, digo que tienen un cerebro que funciona solamente a medias, desgraciadamente. Pero claro, esa no es toda la juventud, siempre hay una juventud crítica, que es la minoría, y de esa juventud crítica que yo he conocido y que aprecio y con la cual tengo la mejor relación y espero tenerla siempre, hay también dos mitades. Hay una mitad que ya transó, que está probando portarse bien, a ver si vía las elecciones llega a hacer algo desde el Congreso o desde los gobiernos regionales o municipales, ¿no? Y otra que mantiene una posición crítica en general. Más o menos así podríamos hacer un mapa un poco burdo de la juventud en el Perú, pero el conjunto de la juventud es una juventud sin derechos, precaria, que como dije al comienzo, lucha por el día a día, que los vemos todos los días haciendo delivery en las ciudades, o siendo burriers transportando pasta básica de cocaína en los Andes, o pisando coca, o ahora trabajando en la minería del oro, ¿no? Esa es la juventud del Perú. Y así es. Hay que trabajar mucho, mucho. Y yo pienso que estas entrevistas, el convocar a personalidades como don Héctor Béjar, ayuda a entender nuestra realidad, nuestra cruda realidad, nuestra triste realidad. Yo le hablaba y le preguntaba sobre estas categorías, estos términos: transformación, revolución y refundación. Mucho se menciona, pero ¿qué tan lejos estamos de ellos? Y hay una pregunta que tiene que ver con estas tres acepciones, doctor, que lanza Mabel Urpi. Gracias, Mabel Urpi. Dice: voluntad revolucionaria para llevar las transformaciones ideológicas para empezar. Sí, qué fuerte, pero ¿cómo lograr ello? ¿Cómo lograr? No es fácil. Claro. Explíquenos, por favor, doctor Héctor Bejar. Bueno, cuando dices refundar, dices poner de nuevo desde los cimientos una república. ¿Se puede eso? No, no. No, porque de todos modos vamos a tener siempre los cimientos históricos del Perú, que son 15.000, 15.200 años, o 15.500 años. Los años de la prehistoria que siguen existiendo en el Perú, los años de las civilizaciones precolombinas, las civilizaciones indígenas siguen teniendo eco en el Perú, menos mal todavía, el coloniaje y la república. Entonces, como que son tremendos cimientos
y tendrías que refundar sobre esos cimientos. Si se trata de refundar sobre esos cimientos, sí sería posible, claro que sí, pero entonces tendrías que tener capacidad para escoger qué de lo colonial te conviene y qué no, y qué de lo precolombino te conviene y qué no. Ese es un trabajo intelectual y un trabajo de pensamiento arduo. Y cuando hablamos de transformación, hablamos de cambiar el sistema, por supuesto. El término transformación es bastante útil porque te ayuda a distinguir. No estamos hablando de que queremos cualquier cambio, queremos una transformación. Los cambios son el maquillaje, la transformación es la transformación de la estructura. ¿Qué estructura de propiedad tienes? Tenemos la propiedad privada. ¿Vas a mantener la propiedad privada? ¿Qué estructura de propiedad urbana tienes? En el Perú nunca hubo reforma urbana. Hemos tenido reforma agraria, pero no hemos tenido reforma urbana. ¿Vas a seguir manteniendo la colonia en el Perú? En el Perú el coloniaje continúa. Por ejemplo, les cito un ejemplo. Gran parte de la política colonial estuvo basada en el principio de terras nullius. ¿Qué significaba eso? Aquel que no es cristiano no existe. Aquel que no es cristiano no existe. Es decir, eso significa que tú podías apropiarte de las tierras de los que no eran cristianos porque esos no existían. Por eso es que en Argentina hubo la guerra del desierto, que en realidad en el siglo XIX, que en realidad fue una guerra contra los indígenas. Se decía que había desierto, los indígenas no existían, ¿no? Y por eso es que en el Perú existe, ahora que estamos hablando de los conflictos mineros, parte de esos conflictos mineros está causada porque el Perú está, como se dice, concesionado, la palabra correcta sería decir concedido en su totalidad, por la vía de pequeñas o grandes cuadrículas. Por ejemplo, la mina Volcan, si no me equivoco, tiene una concesión de 300.000 hectáreas. Esas 300.000 hectáreas que pertenecen a la mina Volcan están habitadas. Están habitadas. Esa cuadrícula que el Perú muestra en sus mapas, el Perú minero y petrolero muestra, están habitadas. ¿Y por qué no se tomó en cuenta la opinión de esa gente? La gente de las comunidades andinas no sabe que sus comunidades ya han sido concedidas a empresarios privados que ni siquiera asoman por ahí y que pertenecen, por supuesto, al grupo de los dueños del Perú que ya sabemos. Esa es la política de terras nullius. Ese es el siglo XVI que todavía sigue existiendo en el Perú. Los mineros y los empresarios grandes creen que es una tontería consultar a los indios. Entonces ellos mantienen esa mentalidad. Y en el Perú hemos tenido el caso, y tenemos el caso de gente empresaria que ha pasado por universidades norteamericanas y que tiene un nivel técnico apreciable, excelente, y cuya cabeza es una cabeza medieval. Y yo diría incluso esclavista. Están en la época de la esclavitud. Su cabecita, su cerebro, es un cerebro fabricado en el siglo XVI o antes. Y mientras han pasado por universidades del siglo XXI, por las mejores universidades del mundo. Ese es el problema del Perú. Entonces, una transformación del Perú incluye todo eso. Y una revolución, como todos sabemos, la palabra revolución se diferencia de la palabra evolución, porque la evolución de por sí es lenta. La revolución
es una evolución rápida. En un día puedes tener cambios que corresponderían a un siglo, ¿no es cierto? Entonces, la revolución no significa necesariamente violencia. La revolución significa cambio rápido. Cuanto más rápido sean los cambios, mejor. Ahora, el tema es si por ser rápidos van a ser duraderos. Ese es todo un problema que ya es el problema de pensar una revolución, ¿no es cierto? Bueno, es parte del tema, ¿no? Tremenda disertación. Y ese es el propósito de Todo Cambia, ayudar a entender muchas frases, palabras, mensajes, acepciones, categorías. Es necesario para justamente saber qué estamos diciendo, qué mensaje queremos mandar, qué terreno estamos pisando, cómo debemos movernos, saber criticar y todo lo que ha señalado ya el doctor Héctor Béjar. Es necesario leer, culturizarnos, ganar la primera guerra personal, social, en todos los espacios es la guerra cultural. Y para eso creo que estamos contribuyendo seguramente poquito desde Todo Cambia Noticias. Doctor, esta transformación implica desde su postura, desde su mirada, ¿qué opinión le merece el cambio de la Constitución, el retorno a la 79 o la Asamblea Constituyente? También son esas tres peticiones, esas tres voces de varios de los sectores que están hoy en el escenario popular, social. ¿Qué opina sobre ello? Cuando me preguntan eso, yo siempre recuerdo las palabras de Lasalle. Lasalle es un gran dirigente alemán, ¿no? Que alguna vez, y les recomiendo, lean, hay un texto que está en internet que se llama ¿Qué es una constitución? De Lasalle, ¿no? Lasalle decía, una constitución es un pedazo de papel, nada más, es un pedazo de papel. Lo importante no es ese pedazo de papel, lo importante es la relación de poder que está escrita en ese pedazo de papel. En otras palabras, si el cambio no lo consigues a partir de la Constitución, el cambio lo consigues a partir del cambio de la relación de poder. Primero cambia la relación de poder y después cambiarás la Constitución. No es al revés. Yo siempre les digo a mis amigos de izquierda que están pensando al revés. Entonces, cuando a mis amigos o mis compañeros de izquierda que están hablando al revés, ¿por qué? Y que me disculpen, no quiero ser ofensivo con eso para nada. Yo prefiero hablar de un proceso constitucional. Porque cuando hablo de un proceso constitucional, hablo de un proceso en el cual los que van a ser gobernados son llamados para discutir qué tipo de constitución quieren. Como una constitución forma parte de la fundación de un país, porque ahí estás describiendo cómo fundas el país y por tanto la relación de poder que va a haber. Eso consúltalo a los de abajo, pero los de abajo no están nunca en un congreso de constituyentes, nunca estuvieron. En un congreso de constituyentes están los especialistas. Y así como hay quien decía, como si la guerra es demasiado seria para convocar a los militares, así también vi una constitución es algo demasiado importante para convocar a los constitucionalistas. Lo peor que nos puede pasar, es convocar a los constitucionalistas. Porque los constitucionalistas ya nos dieron 12 o más constituciones, desde la de 1822 hasta la de 1993. Todas fueron antipopulares. Todas, sin excepción, incluida la del 79. No me vengan con cuentos.
La del 79 fue una constitución reaccionaria, restauradora. Fue una constitución hecha con un entendimiento entre el APRA, que era ya el APRA traidora de Aya de la Torre, la que llega a esta constituyente, con el propio Aya de la Torre desgastado, ya que iba a dormirse allí, se dormía en la presidencia de esa sesión, de esas sesiones de la constituyente del 79, ese Aya de la Torre ex revolucionario y sus seguidores, que eran iguales, con los abogados de las empresas grandes que del PPC. ¿Qué puedes esperar de eso? Mientras había 5.000 trabajadores que habían sido despedidos después de la huelga del 77. Mientras la comunidad industrial, que había sido un fruto de la lucha de los trabajadores y del gobierno revolucionario militar que había habido antes, y al cual todos esos constituyentes repudiaban, había sido abolida. Mientras la Confederación Nacional Agraria había sido desconocida, que era fruto de la reforma agraria, nadie defendió esas reformas profundas que se habían hecho en el periodo 68 al 75 en el Perú. Y 4 años más se reúnen estos señores para regresar al régimen anterior a 1968. Entonces no podemos de ninguna manera pensar que una restauración de la constituyente del 79, de la constituyente restauradora, significa un progreso del país. Sobre todo, además, porque yo reconozco que este es un tema a discutir. Hay gente de izquierda que no está de acuerdo en lo que digo, pero además digamos que hay muchos derechos humanos que han sido agregados, que no existían en el año 79 y que no fueron considerados en esta Constitución, y que ahora tenemos que discutir. Todo el derecho, todos los derechos de género, todos los derechos de las mujeres. La reunión de Beijing es el año 95, es decir, 6 años después de la constituyente del 79. Pero ¿qué más? No muchos más años después, ya no me acuerdo cuántos, no estoy en condiciones en este momento de hacer la suma y resta, pero es muchos años después. Y la conferencia sobre los derechos del niño, que reconoce al niño como sujetos de derechos, a los niños y las niñas, son después de la constituyente del 79. Entonces, reponer la constitución 79 significaría retroceder muchos años en los derechos humanos. Hay que pensar en los nuevos derechos. Hay que luchar por los derechos humanos y más, desde el nivel de la base. Y por eso es que yo creo que así como los chilenos hicieron una difusión de su nueva constitución, claro, ellos fracasaron al final porque se equivocaron, plantearon las cosas demasiado mal, pero nosotros podemos plantear las cosas desde el nivel de las comunidades de base, en el campo y en la ciudad, desde el nivel de los barrios, una difusión de la Constitución. Eso va a demorar muchos meses, pero hay que hacerlo. Y mientras tanto tú puedes gobernar haciendo todo lo que te permite la Constitución del 93. Porque tampoco es cierto que la Constitución del 93 no te permita hacer cosas. Hay muchas que se podían hacer y que no se han hecho. Por falta de inteligencia, por falta de iniciativa, por falta de sentido político. O en todo caso puedes declararla en suspenso y establecer un estatuto provisorio, como hubo el año 30, por ejemplo, en el Perú, un estatuto provisorio
mientras discutes la Constitución en 1933. Puedes hacer eso. Y ese estatuto provisorio tendría que ser un estatuto revolucionario, por supuesto, en el sentido que tiene que presidir el cambio de fondo en el Perú. Entonces todo eso es mucho más complejo, mucho más complicado que simplemente plantear una constituyente. Dios nos libre de una constituyente. Digo, Ahí ¿no? tienen, ahí tienen la respuesta del doctor Héctor Béjar. Y bueno, nosotros hacemos las preguntas y el doctor nos ha dado la respuesta respecto a ese punto tan convocado, tan cuestionado, que tanto debate genera. Doctor, yo antes de hacerle la última pregunta, siempre agradeciendo su disposición de tiempo, sé que estoy abusando de ello. Le hago leo algunos comentarios y o preguntas y de manera resumida usted podría tener a bien responder a ello. Mabel Urpi dice, Héctor Béjar, gran conocedor y activista político, vale siempre escucharlo. Gracias, todo cambia por este regalo periodístico en tiempos de urgentes luces, combatir la oscuridad y falacia de los medios. Héctor Raúl Yaranga, hola, buenos días. El pueblo es engañado por falsas promesas de la clase política. Una y otra vez nos dice Hei Hachi 5, Roberto Muñoz. Saludos cordiales desde Chile. Muy buenos días, señora Manuela. Mis saludos al doctor Héctor Beja, Roberto Muñoz. El audio se ha mejorado, Roberto, gracias. De igual manera dice, gran ministro, saludos fraternos, querida Manuela, saludos al ministro de las grandes mayorías del amado Perú profundo. Consulta al compañero Héctor Béjar esta novedosa para mí hipótesis de trabajo sobre nuevos sectores sociales y económicos en Perú. ¿Tiene algún antecedente en bibliografía académica o sociológica? Le hacen esta pregunta, doctor. Seguro usted la ha escuchado bien, ¿verdad? Martín Baldeón, saludos hermanos. De igual manera, nos dice Masco, la anarquía y delincuentes gasteriles de la política peruana se han instalado. Desde Lima, Perú, le envían saludos. Reconciliación sin justicia por la sangre derramada jamás llegará. Buenos días, hermana. Es un lujo y escuchar al doctor Héctor Béjar. Héctor Béjar, gran ex canciller peruano. Las instituciones se han vuelto agencias de empleo para los de arriba. Solo el pueblo salvará al pueblo. Prensa alternativa presente. Héctor Béjar, un gran ex canciller del gobierno de Pedro Castillo. Solo el pueblo salvará al pueblo. Y bueno, así a los pequeños les quedan las calles, a los grandes el favor del Parlamento y el Tribunal Constitucional. Marisa del Carmen Rosario nos dice, Marisa Sánchez, gracias hermana. Saludos hermana Manuel y doctor Héctor Béjar. Excelente programa. El sur es la esperanza para los peruanos de bien. Dios lo permita. Saludos, Manuela. Un lujo tener al doctor Héctor Béjar. La prensa basura no ha tumbado las perspectivas, nos ha tumbado las perspectivas. El individualismo nos ata las manos. ¿De qué manera cambiamos el pensar de nuestros jóvenes? Le preguntan. ¿Quién determina los sueldos excesivos de los funcionarios del Estado? Ellos solo producen gastos y poquísimos hacen méritos. Bueno, una serie de preguntas, gracias, gracias, excelente panelista. ¿Qué opina de la crisis minera? ¿Es verdad que la ley MAPE y el Reinfo son porquería? ¿Y en qué se debe centrar y reformar la ley minera? 120.000 soles cobra abogado de Santibáñez y los pagamos todos nosotros. Doctor, muchas preguntas. Ojalá que haciendo uso de su capacidad de síntesis pueda responder a todas ellas. Muchísimas gracias, pero todavía me quedan dos preguntas. Por favor, le ruego un poquito más de su tiempo. Es lo único que podemos dar nosotros. Tiempo, tiempo a nuestros invitados. Bueno, pues primero que todo, saludos a Roberto Muñoz y a los hermanos de Chile, los hermanos chilenos, que también están luchando y espero que haya en algún momento una presidenta del Partido Comunista en Chile, que con todo lo que se le puede decir como observaciones críticas, creo que existe esa posibilidad en Chile, que será una sorpresa para América Latina, una sorpresa positiva.
Bueno, y sobre bibliografía es poco lo que puedo decir, desgraciadamente, porque toda la bibliografía sobre grupos de poder en el Perú, cuyo precursor, como ustedes saben, es Carlos Malpica, que hizo su primer libro sobre los dueños de Perú, pero todo eso está desactualizado, porque todos esos libros son libros que llegan hasta hace 5 años o 4 años, y lo que ha pasado yo creo que es muy novedoso y es un desafío para estudiar y para analizar. Pero es evidente que hay grupos que no han sido vistos, no fueron analizados, y hay grupos nuevos que están surgiendo en esta situación tan movediza, tan sorpresiva que el Perú tiene y que estamos tratando de analizar hoy día, ¿no? Es todo lo que yo podría decir. ¿Qué más? No sé. En realidad no han sido preguntas, han sido más bien elogios, Comentarios. algunos merecidos y excesivos, que agradezco, por supuesto, profundamente, ¿no? Así es, doctor. ¿Qué opinión le merece, y eso sí, sobre el hecho de que el proceso judicial al presidente Castillo, y en una de sus intervenciones, en los pocos minutos que se les otorga, ha señalado que hay cadáveres políticos y prófugos que dicen ser de izquierda en la práctica y son de la izquierda de Fuerza Popular? ¿Qué opinión le merece ello? Y lo otro, la denuncia que hiciese la ex premier Betsy Chávez sobre los graves abusos que lindan con sobornos, con dinero, organización criminal y chantaje sexual, y que también lo ha dicho, su vida estaría corriendo peligro. Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que ni Pedro Castillo ni Betsy Chávez deberían estar presos, deberían estar libres. Ellos y muchos otros, ¿eh? En el Perú hay muchos presos políticos en este momento, hay como 4.000 enjuiciados, de eso tampoco se habla, pero los más conocidos, que son Betsy y Pedro, deberían estar libres porque no hay, se les acusa de haber promovido un golpe de Estado. Y yo siempre les digo a mis amigos abogados: muéstrenme el artículo del Código Penal donde diga que el golpe de Estado es un delito. Yo quiero que me lo muestren. El golpe de Estado no es un delito en el Perú. Y eso por la simple razón de que quienes hicieron los códigos penales son quienes dieron una serie de golpes de Estado. Entonces, no iban a poner el golpe de Estado como delito. Entonces, si se acusa al señor Pedro Castillo de haber dado un golpe de Estado, pues debería estar libre, porque ese delito no existe. Yo creo que el comentario de Castillo y la respuesta de Castillo se debe a que ha habido una serie de comentarios, por decirlo menos, desacertados sobre él, porque sobre el gobierno de Pedro Castillo, por supuesto, hay que hacer muchas críticas, yo soy uno de los críticos, pero creo que en este momento el tema es su libertad. Y no puede ser que el Perú tenga a una persona como él, que no ha cometido ningún delito, que esté abusivamente preso. Y si ha cometido algún delito, ¿por qué son tan incapaces de, durante 2 años, no haberlo mostrado? ¿Por qué no hay ni siquiera una acusación fiscal contra Pedro Castillo? Son tan inútiles los fiscales peruanos que en 24 meses no han sido capaces de analizar los delitos públicos o privados supuestos de un presidente. Es obvio que a Castillo lo tienen y lo tendrán mientras los círculos de poder crean necesario hacerlo. Y por tanto, esa es una prisión ilegal y abusiva, igual que la de Betsy Chávez. Y la de Betsy Chávez, con el agravante de que está en una prisión para mujeres, que es una prisión común. Yo he estado muchos años de mi vida en muchas ocasiones preso, y conozco las prisiones y sé cómo son.
y sé los riesgos que hay allí. Y ves si estás sola en esa prisión. Y yo creo que efectivamente hay un riesgo de vida para ella. Aparte de toda la humillación y toda la vida precaria que tienen que pasar en la prisión. Entonces, creo que tanto Chávez como Castillo deberían ser liberados de inmediato. Y la liberación de ellos debería formar parte del programa inmediato de las izquierdas, estén o no de acuerdo con ellos. Yo personalmente no necesariamente estoy de acuerdo con lo que hizo Pedro Castillo en su gobierno y discrepo de cómo llevó él y quienes lo rodearon las cosas, pero eso no tiene que ver nada con su libertad. Yo creo que debe estar libre, igual que Betsy Chávez, ¿no? Y que otros compañeros y compañeras que están abusivamente presos hoy día en el Perú. Porque hoy día en el Perú todo ha sido, como en otros países de América Latina, preparado para usar al Poder Judicial como arma de represión. Antes, bueno, ahora también, ¿no? Te matan la policía, como se decía en el Perú, la soplonería, te la mandaban a tu casa, ¿no? Te allanaban tu casa, te rompían la puerta a patadas, requisaban tus libros y a ti te metían preso todo el tiempo que ellos querían. En el Perú tuvimos la ley de emergencia en 1930, con Benavides, en 1935 la ley de emergencia, la 8505 y la ley de seguridad interior con Odría en 1948, y ya que está escuchando Roberto Muñoz, y en Chile hubo la ley de defensa de la democracia de González Videla en 1945, si no me equivoco. Estas leyes fueron creadas para meterte preso si el poder lo exigía. Entonces fueron leyes de excepción, como ellos decían. Ahora no tenemos una ley de excepción en el Perú, pero tenemos cosas peores. Todo el poder judicial es un poder de excepción. Pueden meterte preso cuando les da la gana, el tiempo que les da la gana. Y eso se llama la prisión preventiva. Del saque, estás preso por 18 meses. Del saque, para averiguar si eres delincuente o no. Con cargo a que esos mismos fiscales pueden pedir ampliación a otros 18 meses más, es decir, 36 meses. Tienes 3 años ya condenado mientras averiguan si pueden condenarte o no, o si deben condenarte o no. Esa es la justicia que tenemos en el Perú. Y de esa justicia están siendo víctimas no solamente Betsy Chávez y Pedro Castillo, sino muchos otros compañeros y compañeras que han cometido el delito de pensar, de hablar, de expresar sus ideas, porque en este momento hay delito de opinión en el Perú, como lo que está pasando, por ejemplo, con el artista y cantante Humala, que está preso en este momento, y muchos otros compañeros y compañeras más. Y bien, ya para culminar, agradeciéndole obviamente la participación en Todo Cambia Noticias al doctor Héctor Béjar, yo quisiera justamente que usted nos dé un consejo, porque es bueno saber reconocer que siempre nos falta aprender algo, siempre hay que tener personas que nos puedan enseñar, aceptar que uno ya sabe todo es aceptar que estamos acabados. Yo le pido, doctor Héctor Béjar, que a los que hacemos prensa alternativa, a los que estamos llevando la noticia a través de estos espacios en las redes, a los que estamos analizando la realidad, a los que sentamos posición frente a lo que sucede en nuestra patria, a los que estamos tratando de contribuir para ganar la guerra cultural, una guerra para mí importantísima para lograr luego el poder. ¿Qué nos tendría que aconsejar
usted, desde su experiencia de generar conciencia social, desde su experiencia de que no hay organizaciones sociales donde formarse, partidos políticos que no existen, universidades donde no hay debate, ¿qué nos podría aconsejar a los que hacemos prensa alternativa? Porque no basta coger un micro y ponerse frente a una cámara y hablar sandeces con total irresponsabilidad. No basta la emoción social. ¿Qué deberíamos hacer, doctor Héctor Ruiz? Bueno, pues yo me siento, sería demasiado vanidoso para aconsejarles algo. No creo que tenga capacidad para aconsejarlas. Lo único que puedo decirles es que deseo que sigan adelante. Lo que están haciendo es sumamente importante, quizá mucho más importante de lo que ustedes creen. Se está creando en el Perú y en muchos otros países de América Latina y del mundo un espacio de comunicación que le está ganando a los medios oficiales. Los canales de televisión son cada vez menos vistos. Los periódicos de la prensa escrita son cada vez menos vendidos. La gente no cree en ellos, además. Entonces, creo que hay una muerte lenta, inevitable, de la vieja prensa, hablada, escrita y televisada del poder. Y eso es muy bueno. Y creo que tenemos que tenerlo en cuenta para que pueda surgir una nueva prensa, que es actualmente la prensa alternativa, cada vez con mayor capacidad técnica y cada vez con mayor profundidad en los problemas que toque. Yo realmente estoy muy satisfecho con lo que está pasando. Veo que hay esfuerzos realmente interesantísimos y que tienen mucha importancia de gente que hace programas como el suyo. Y por tanto, Manuela, la felicito y le deseo lo mejor, al igual que todos aquellos amigos y amigas, compañeras y compañeros que nos han escuchado y visto esta mañana. Muchísimas gracias. Sabemos que va a estar en un evento. Haga la invitación, por favor, doctor. Y muchísimas gracias una vez por su tiempo, por su explicación, por su análisis. Gracias a nuestros seguidores, suscriptores. Yo les pido que compartan este video, esta entrevista, socialicen la información. Es la mejor manera de lograr nuestro objetivo. Muchas gracias. Adelante, doctor Héctor. Bueno, pues nada más, simplemente despedirme de ustedes y agradecerles el espacio que me han concedido y sigamos luchando, sigamos trabajando, cada uno tiene que hacer lo que puede y creo que haciendo lo que puede está haciendo lo que debe también. Así, Muchas gracias. le Nos decíamos vemos. sobre el evento del día de hoy. ¿Va a ser transmitido en alguna plataforma? Es que sí, y si va a ser transmitido lo compartiré. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy buenos días en el Perú, muy buenas tardes en Europa. Hasta el día de mañana en Todo Cambia Noticias.